Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida, sean una vez más muy bienvenidos a estos temas que con mucho cariño y dedicación preparamos para ustedes. El tema para el día de hoy, la píldora del día siguiente. ¿Es abortiva o no es abortiva? Es un tema interesante, candente, sobre el que muchas personas tienen dudas. Es por eso que hemos querido dedicarle un programa específicamente a responder a esta pregunta. ¿La píldora del día siguiente es abortiva o no lo es? Y para tratar de este tema, tenemos con nosotros, como ustedes ya la conocen porque ya es de la casa, a nuestra querida amiga Rosalba González. Adelante. Jordi, un gusto de verdad estar nuevamente contigo tratando todos estos temas que esperamos realmente sean de interés para todos los que nos escuchan. Totalmente, Rosalba. Queridos amigos, como siempre, un gusto poder estar aquí con ustedes. Y evidentemente que nos debe interesar si es que la píldora del día siguiente, cada vez más usada, se cobra o no vidas humanas, ¿no? Claro que nos debe interesar. Para empezar, Rosalba, ¿qué es la píldora del día siguiente? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Podemos empezar diciendo que la píldora del día siguiente es una dosis de hormonas sintéticas que trabajan de dos maneras diferentes, dependiendo del momento en que se encuentra el ciclo de la mujer y del tiempo que haya transcurrido después de haber tenido la relación sexual. Veamos cómo actúa esta píldora. En la primera, es decir, dependiendo del momento del ciclo de la mujer, ella actúa evitando que ocurra la ovulación una vez que se ha tenido la relación sexual. Puede evitar que el óvulo, porque altera la motilidad del óvulo y esto impide que el óvulo baje por las trompas de falopio, donde suele ocurrir la fecundación. Entonces, ¿qué sucede? Evita que los espermatozoides que han quedado vivos dentro del cuerpo de la mujer no encuentren el óvulo a fecundar. Entonces, ahí tenemos una función de la píldora del día después que se llama anovulatoria. ¿Por qué? Porque impide la ovulación. Pero tenemos que agregar que también hay otra función y es la función anidatoria, ¿verdad? Esta consiste en que cuando el óvulo, hay que tener en cuenta esto porque es lo que determina realmente la pregunta que tú hiciste al inicio del programa, cuando el óvulo ya ha sido fecundado, es decir, cuando ya hay un embarazo, impide que el nuevo ser llegado a su etapa de desarrollo llamado blastocito, que se sucede cuarto, quinto, sexto día después de la relación sexual, se implante o se anide en las paredes de la matriz. Y aquí tenemos el bebé, el ser humano nuevo que ya existe, al cual se le está evitando que continúe su proceso de desarrollo al no permitirle que se implante en el endometrio, ocasionando así, y hay que decirlo claramente, Jordi, se ocasiona así un aborto. Así es, Rosalba. De suyo has explicado, creo que bastante bien, el efecto antianidatorio o antiimplantatorio propio de la píldora al día siguiente en cualquiera de sus presentaciones. Ahora, es interesante explicar un poquito más estos mecanismos de acción, ¿no? La píldora al día siguiente, sea a través de su presentación como levonorgestrel o sea a través de su presentación basada en acetato y cristal, tiene, vamos a decir así, tres fines, tres mecanismos de acción que es, como tú has mencionado, primero, impedir que los espermatozoides pasen; segundo, evitar que se dé la ovulación, el efecto anovulatorio; y tercero, el efecto antiimplantatorio. Es en este último, vamos a decir así, mecanismo de acción, queridos amigos, donde se levanta la polémica, ¿no? Pero antes de llegar a ese tercer mecanismo de acción, queridos amigos, es bueno analizar cómo funciona la realidad de Ajá. los otros, de los dos primeros mecanismos de acción. Es cierto que la píldora del día siguiente puede evitar que los espermatozoides pasen. O sea, ¿cómo la píldora del día siguiente va a evitar que los espermatozoides
pasen, ¿no? Del cuello uterino al útero después de las trompas. Tengamos en cuenta que la píldora al día siguiente se basa en un progestágeno sintético. Al ser un progestágeno sintético, va a imitar las acciones de la progesterona. Bien, Mm, ahora, entre las acciones de la progesterona está el hecho de que seca el moco cervical que la mujer posee. Y al secar el moco cervical se hace como una especie de tapón e impide que los espermatozoides puedan entrar dentro del organismo de la mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la vida real, queridos amigos, por gracia o por desgracia, bien, las chicas normalmente se toman la píldora del día después, justamente al día después. Bien, es la maldad del marketing, ¿no? Después de que, bueno, pasó lo que pasó, al día siguiente se levantan corriendo y van a conseguirse la píldora al día siguiente. Entonces, este primer mecanismo de acción funciona, es decir, funciona el hecho de que la píldora al día siguiente va a impedir que los espermatozoides eh, pasen el tracto del cuello uterino. Normalmente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los espermatozoides no se van a ponerse a esperar ahí hasta el día siguiente, no esperan permiso para seguir su camino. Para cuando la chica ya se tomó la píldora al día siguiente, es muy posible que los espermatozoides ya hayan pasado. Entonces, este primer mecanismo de acción queda como que, vamos a decir así, se puede poner en duda su eficacia. Bien, el segundo mecanismo de acción que tú mencionaste, Rosalvita, fue el hecho de que tiene un efecto anovulatorio, ¿no? mm, Y aquí hay que decirlo, ¿la píldora del día siguiente tiene la capacidad de atrasar la ovulación? La respuesta es sí. ¿Siempre atrasa la ovulación o siempre anula la ovulación? La respuesta es no. ¿Ok? ¿De qué va a depender? Va a depender de la etapa del ciclo en la que la mujer se encuentre, como tú también lo mencionaste, Rosalba, ¿no? Porque si la mujer ya está en los días de ovulación, la mujer se puede tomar si quiere 3 píldoras al día siguiente, pero la ovulación no se va a detener. Cuando la ovulación es inminente, los estudios demuestran que la ovulación no se puede ya detener. ¿Ok? En cambio, si nos encontramos en días lejanos a la ovulación y la mujer se toma la píldora al día siguiente, ¿la ovulación se va a atrasar? La respuesta es sí, la ovulación se atrasa. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Tiene sentido atrasar la ovulación cuando nos encontramos en días lejanos a la misma? La respuesta es muy posiblemente no. ¿Por qué? Porque para cuando llegue el día de la ovulación, los espermatozoides ya estarán muertos. Recordemos, queridos amigos, que los espermatozoides viven dentro del organismo femenino de 3 a 5 días, un promedio que va de 3 a 5 días. Bien, entonces, este segundo mecanismo de acción, ¿no? Hagamos la pregunta. ¿La píldora del día siguiente tiene la capacidad de trazar la ovulación? Sí. ¿Siempre lo hace? No, no, no siempre lo hace. Y muchas veces, como esto lo decía un docente de la universidad, en la mayoría de los casos quizás no tenga ni sentido, solamente que se toma por una tranquilidad psicológica, ¿no? Por un por si acaso, por seguridad, ¿no? Entonces, esto, queridos amigos, es algo que tenemos que tener en cuenta. Bien, aquí nos estamos basando en la realidad pura y dura, ¿no? Después, Rosalita, está el mecanismo de acción polémico, ¿no? ¿Realmente es antiimplantatorio? ¿Realmente no es antiimplantatorio? ¿Es abortivo? ¿Es abortivo? No sé si tú nos podrías enriquecer un poquito más sobre este tercer mecanismo de acción, Rosalba. es importante también, a lo que tú nos estabas explicando muy bien, decir que ¿por qué la mujer recurre a la píldora el día después? ¿Por qué? Es una pregunta que toda mujer que recurre a este método se debe hacer, porque esa pregunta nos lleva a clarificar la intencionalidad que yo tengo al tomarme la píldora de un día después, ¿verdad? Tú hablabas de los ciclos de la mujer, pero estos ciclos no son matemáticamente regulares. Aunque la Es, mujer tenga ciclos regulares, siempre hay un avance, un retroceso, etcétera, etcétera. Circunstancias que se viven, angustias, momentos difíciles que la persona puede estar pasando, eso todo altera. Y al recurrir a la pastilla del día después, la mujer no conoce con exactitud la oportunidad de su posible fertilidad. Por eso la toma. Por si acaso, dicen, escucha uno coloquialmente, por si de pronto, ese si de pronto y ese si acaso está conformando una intencionalidad de realizar
la, si es que estoy embarazada, yo me realizo todo el proceso para que mi embarazo no siga adelante. Y eso se llama una intencionalidad de abortar. Es que a veces, Jordi, el lenguaje como que nos confunde, como que la manipulación del lenguaje, y esto lo tenemos también como anclado en el aspecto científico. Hay algunos médicos que les parece que sí es abortiva, hay otros que por el contrario dicen no es abortiva, pero el uno y el otro nos están recalcando una vez más el hecho de que al intentar nosotros terminar un embarazo, estamos impidiendo que un ser humano viva. O sea, le estamos negando al ser humano el derecho primario de vivir. Sí, así es, Rosalba, lo que tú has dicho creo que es muy real, ¿no? Y apunta sobre todo a la situación concreta de la Ajá. mujer, ¿no? ¿Por qué rayos me tomo la píldora el día siguiente? Porque normalmente o falló el anticonceptivo que está usando, es decir, el preservativo, o el anticonceptivo hormonal que normalmente se usa, pues no se tomó su debido tiempo, o tiene sospechas de que algo está pasando, ¿no? Eh, es ya una pregunta de que cada persona debe responder con sinceridad en su conciencia, ¿no? O sea, ¿qué busco yo cuando me tomo esta pastilla en realidad? ¿Tengo solamente una intención anticonceptiva o algo más, ¿no? Y justamente eh, para también aclarar esto, es importante, queridos amigos, cuando hablemos de la píldora del día siguiente y del mecanismo de acción antiimplantatorio, es muy importante poder explicarlo con la mayor claridad que nos sea posible, ¿no? Eh, Aquí, para empezar, queridos amigos, es muy importante decir que la píldora del día siguiente está hecha o tiene dos presentaciones, ¿bien? Eh, una está hecha a base de levonorgestrel y otra está hecha a base de acetato de lipistal, como creo que ya lo mencionamos al inicio. ¿Qué es lo que pasa? Ambos tipos de píldoras son abortivas. Bien, antes de responder a esta pregunta, quiero explicar cómo funcionan cada una de estas píldoras. Bien, ¿qué es lo que pasa? Empecemos por la píldora del día siguiente basada en el acetato de lipistal. La píldora del día siguiente basada en acetato de lipistal, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, para empezar hay que preguntarnos qué es el acetato de lipistal. El acetato de lipistal es un modulador de los receptores de progesterona, es decir, va a usar los receptores de progesterona a los que normalmente la progesterona se adhiere. Por ejemplo, la progesterona se adhiere a los órganos que tienen receptores de progesterona. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? El acetato al bloquear estos receptores de progesterona, impide que la progesterona desarrolle su acción natural. Por ejemplo, en el útero, Mm, que desarrolla el endometrio. Al no haber endometrio, queridos amigos, o al no haber un endometrio adecuado, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando el embrión llegue para querer anidar, no va a poder anidar porque la progesterona no ha podido ser recepcionada porque los receptores de progesterona están siendo bloqueados por el acetato lipistal. Consecuencia, no se va a dar la anidación. Entonces, la píldora del día siguiente, basada en acetato lipistal, tiene capacidad antianiatoria, antiimplantatoria y por tanto abortiva. mm, Sí, ¿ok? Que esto quede claro. Y esto lo respalda la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Por sus siglas EMEA. Ustedes quieren, pueden ir a buscar esta información dentro de la misma Agencia Europea del Medicamento. Está reconocido que la píldora al día siguiente basada en acetato de lipistal tiene efecto antiimplantatorio. Aunque curiosamente la Agencia Europea del Medicamento pide en un comunicado sí. que no se mencione. Dice, es importante que no se mencione. Ellos piden que no se mencione, pero reconocen que tiene una capacidad abortiva. Ahora, existe otra presentación. Disculpa, Rosalita, que esté hablando tanto, pero me parece importante. Existe otra presentación que es la píldora del día siguiente basada en levonorgestrel, la que esté hecha a base de levonorgestrel, ¿no? ¿Se puede usar para otras cosas el levono? Sí, pero ahora estamos hablando como píldora del día siguiente, ¿ok? El levonorgestrel no es un modulador de los receptores de progesterona, ¿bien? Sin embargo, los estudios que se han hecho y que de suyo lo reporta un artículo el Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos,
nos dice lo siguiente, dice que la píldora del día siguiente basada en levonorgestrel tiene la capacidad de provocar disfunción del cuerpo lúteo. Queridos amigos, para los que no se acuerdan, o para los que quizás no tengan presente lo que es este bendito cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo es lo que va a producir la progesterona para que la mujer pueda crear el endometrio, para que se anide el niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el levonorgestrel crea disfunción en el cuerpo lúteo, entonces el cuerpo lúteo no puede producir la cantidad de progesterona adecuada. Si no produce la cantidad de progesterona adecuada, el endometrio no se desarrolla de forma correcta o de forma idónea. Por lo tanto, cuando el embrión llegue para querer anidar, ¿va a poder anidar con seguridad y tranquilidad? La respuesta es no. ¿Ok? Por lo tanto, la píldora del día siguiente, que está hecha a base de levonorgestrel, ¿tiene una capacidad antianidatoria o antiimplantatoria? La respuesta es sí. ¿Ok? Aunque algunos organismos digan que no, la respuesta es sí, y de suyo, así como respaldamos lo que hemos dicho sobre la píldora del día siguiente, hecha a base de acetato lipistal, lo respaldamos a través de la Agencia Europea del Medicamento, ustedes lo respaldamos a través de estudios que ha presentado el Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos. ¿Por qué algo es verdad? No porque lo diga un organismo, sino porque es sustentado, es comprobable. Bien, no sé, Rosalvita, si tú deseas decirnos algo más al respecto, por favor, disculpa. No, me parece interesante porque es necesario saber cómo actúan esas píldoras y las consecuencias que trae consigo en la salud emocional y física de las mujeres. Y yo me refiero a la salud emocional cuando toca realmente el corazón del ser humano, cuando esa mujer eh, intenta por varios motivos llegar a utilizar estas pastillas del día después sin tener en cuenta lo que muchas veces está realmente haciendo con su cuerpo y es como colocar ese, diría yo, eso que tiene toda mujer, que es ese sagrario de vida, ¿verdad? En donde se anida toda creación de Dios. Entonces lo convierten en un cementerio, porque sin darnos cuenta estamos diciéndole a Dios no. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque esta decisión de la mujer trae consigo muchos problemas a nivel afectivo, emocional, social, laboral, etcétera. Entre ellos se cuenta que vivir el engaño, viven engañadas, ¿verdad? Y vivir el engaño tienen que soportar las consecuencias. Entre esas consecuencias está también el sentir dolores a nivel físico, dolores de cabeza, en el abdomen, eh, muchas veces se complican las situaciones y pueden afectar diferentes órganos que de una u otra manera están relacionados con un ciclo menstrual en la mujer. Entonces, fíjate, Jordi, cómo a veces nosotras como mujeres corremos apresuradamente pensando que la primera decisión que tomamos al ingerir esa píldora anticonceptiva y estos métodos anticonceptivos es justamente para evitar algo que llamamos nosotros que puede ser que es que no podemos, que es que ese momento no es, que es que eso me impide hacer tal cosa, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos también llevando es a impedir que un hijo nazca y que mi salud también se deteriore y ambos llegamos hasta la muerte, porque sin darnos cuenta estamos cogiendo el camino de la muerte. Así es, Rosalba. Y todo esto, queridos amigos, porque la respuesta, aunque no nos guste, es que la píldora del día siguiente sí Es, es abortiva. Si no fuera abortiva, te quedaría en la gravedad, vamos a decir así, de un anticonceptivo. Está mal, bueno, sí, está mal, daña sobre la mujer, tiene aspectos éticos, morales, antropológicos que también se ven envueltos, pero no llegan a la gravedad de un
de matar a un inocente, no cualquier inocente, sino nuestro hijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, queridos amigos, me interesa volver sobre esta reflexión o hacer esta reflexión, es si nosotros vamos a internet, ¿no? Vamos a San Google, ¿no? Como le dicen algunos, y preguntamos si la píldora al día siguiente es abortiva, ¿no? Y normalmente la respuesta que salta es que no, ¿ok? Y de suyo, en esta mentira viven la mayoría de los jóvenes. ¿Por qué? Porque se quedan con la respuesta que dice Google, ¿no? Dice, según la Food and Drug Administration, la píldora del día siguiente, levonorgestrel, no es abortiva, ¿no? Entonces uno dice, ah, bueno, pues si la FDA dice que no es abortiva, entonces es que no será abortiva, ¿no? Sin embargo, queridos amigos, aquí me interesa a mí explicar la postura de la FDA. ¿Bien? Sabemos que la FDA es la entidad que regula los medicamentos y los alimentos, ¿bien? Y tiene mucho peso a nivel internacional, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel internacional tiene mucho peso. FDA. El FDA, en el último memorándum que sacó, y que es suyo, Perú usó ese memorándum para cambiar sus políticas respecto de la píldora del día siguiente, en ese memorándum dice que la píldora del día siguiente no es abortiva. Pero si uno sigue leyendo con atención, explicas el porqué de esa afirmación y cuando explica el porqué de esa afirmación dice lo siguiente, no es abortiva porque no interrumpe el embarazo, porque el embarazo empieza con la anidación. ¿Y cuándo empieza la anidación? En torno al séptimo día. La anidación se da en torno al séptimo día. Ellos dicen, la definición de embarazo es el periodo que va desde la anidación hasta el parto. ¿Y el aborto qué es? El aborto es la interrupción del embarazo. ¿Bien? Entonces, ellos dicen, lo que pase esos 7 días antes no se puede considerar un aborto para ellos se considera una anticoncepción nada más. Pero aquí, queridos amigos, más allá de lo que pueda decir nuestro organismo, hay que preguntarnos cuál es la realidad. Pregunta fácil y sencilla. ¿Qué es lo que hace que una mujer esté embarazada? ¿La implantación? No. Lo que hace que una mujer esté embarazada es el hecho de que lleva una vida dentro. Una vida humana dentro. Eso es lo que hace que la mujer esté embarazada. Pregunta, ¿desde cuándo esa mujer lleva una vida humana dentro? Según la ciencia, desde la concepción, porque estamos delante de un nuevo organismo con un genoma diferente. Bien, es vida, sí, pero diferente a la de la madre. Entonces, desde la concepción tenemos una mujer embarazada. Por lo tanto, si atentamos contra esa vida, se considera un aborto provocado. Bien, entonces no hay que quedarnos, queridos amigos, solamente con la frase, porque he visto hasta médicos que se quedan solamente con esa frase, de que la FDA dice que no es abortiva. Pero pues no saben ni por qué, ni para qué, ni en qué se fundamenta, ni cómo se fundamenta. Aunque la FDA diga que no es abortiva, si tú vas a la realidad te das cuenta que sí es abortiva. Tanto así que la misma FDA lo reconoce de forma indirecta. Incluso la Agencia Europea del Medicamento, por lo que se refiere al acetato lipistal, también lo reconoce, solamente que pide que no se diga mucho al respecto, pero lo reconocen. Bien, no sé, Rosalvita, si tú quieres añadir algo. No, y fíjate, Jordi, cómo a veces pensamos que si no ha llegado al endometrio, o sea, si no se ha anidado, pues no es un ser humano. Y pienso que tenemos que tener algo muy claro y es que el valor y la esencia del ser humano no dependen del lugar que ocupe, del lugar que se encuentre. No, eso no es así. Ya es un ser humano que va adelantando todas sus etapas de desarrollo, que si lo dejamos continuar, ¿verdad? Entonces llega a una edad adulta, una edad en la que podemos estar nosotros dos y cualquiera de los que están viendo estos programas. Entonces pensemos y reflexionemos en eso. No es el volumen que uno ocupe, no es el sitio en donde uno se encuentre. El ser humano, desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ya hay una vida, un don de Dios que se instala en un cuerpo humano de la mujer y que ella va permitiendo, ¿verdad? A través de los cuidados, que ese ser humano nazca y ese ser humano tiene una misión.
misión que sirve para que la historia de los pueblos también se realice, ¿verdad? Según una conducción netamente humana. Porque es que a veces impedimos tantas cosas y con ese impedimento como que estamos nosotros organizando el mundo. No, el ser humano tiene una misión a cumplir. No sé cuántas misiones de Dios se están llevando por el aborto sin que quede las cosas sin terminar, las cosas sin encontrar un feliz cumplimiento de el don de Dios, que es el que nos da la vida. Bien lo dices tú, sí es abortiva la píldora de un día después. Eso lo tenemos que tener claro. Mira, y ahora que has mencionado a Dios y has mencionado, ya has recalcado la realidad de que sí es abortiva, de que tiene capacidad abortiva, aquí acaba de hacernos una pregunta, queridos amigos. ¿La píldora del día siguiente tiene capacidad abortiva? Respuesta sí. Siguiente pregunta. ¿Siempre que una mujer se toma la píldora al día siguiente se comete un aborto? Respuesta no. ¿Ok? Esto es muy importante. Va a depender de si es que se ha dado la fecundación o no. ¿Y de qué depende que se dé la fecundación o no? Pues ya del mecanismo de acción de la píldora, de la etapa del ciclo en la que la mujer se tome la píldora, son muchas cosas las que entran en juego. Y aquí, Rosario, en estos últimos minutos que nos quedan, creo que es importante, ¿no? Ya que acabas de mencionar a Dios, decir la postura de la iglesia al respecto del aborto. La postura de la iglesia respecto al aborto es que se trata de la muerte provocada de un ser humano no nacido. No, no se puede llamar niño porque no ha nacido. No, no me interesa, es un ser humano. Así como al viejo no se le puede llamar niño o al joven no se le puede llamar, qué sé yo, puberto, me da igual, todos se tratan de seres humanos. En eso consiste la gravedad del aborto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, la iglesia castiga el aborto de forma muy severa, ¿bien? Castiga el aborto con una pena canónica que se llama excomunión, ¿ok? Las mujeres que cometen aborto o los médicos que cometen aborto, ¿bien? Incurren en excomunión. ¿Qué significa esto? Que quedan fuera de la iglesia. Recuerden, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todas las mujeres que se han tomado la píldora al día siguiente recaen en la excomunión. La respuesta es no. Bien, según el Código de Derecho Canónico, para recaer en la excomunión se necesitan al menos dos cosas. Primero, que haya conocimiento de la pena canónica, es decir, que la mujer sepa que existía esta pena de excomunión. Y segundo, que el aborto se haya verificado. Fíjense, no basta con que la mujer tenga intención abortiva, ¿eh? La mujer puede tener intención abortiva, pero es importante para que empecemos a hablar de pena canónica que el aborto se haya verificado. Bien, ahora, poniendo estos requisitos sobre la mesa, que son requisitos para incurrir en excomunión, podemos decir que no todas las mujeres que se toman la píldora al día siguiente han recaído en la excomunión, ¿eh? ¿Vale? Esto, queridos amigos, nos interesa aclararlos porque no se trata aquí de culpar a nadie ni de echar penas como, qué sé yo, como, no sé, como si jueces fuésemos, ¿no? Y aquí, ya para terminar, hay que decir una cosa. El Papa gracias pues al primero a la misericordia de Dios y también al Papa Francisco, allí donde una mujer sí haya incurrido en excomunión porque sí sabía de la pena canónica y el aborto sí se verificó, ¿ok? Esa mujer puede volver a ser de la iglesia a través de una confesión con cualquier sacerdote, ¿ok? Antes no era así, antes la mujer tenía que ir a buscar el ordinario lugar o el obispo. Eso era un problema, ¿sabes la vergüenza que significa eso? Llegar al arzobispado y pedir que te confiesen, ¿no? Lo primero que te preguntaban era, ¿y por qué no te confiesas con cualquier otro sacerdote? ¿Ven? Pero, gracias a Dios, queridos amigos, y esto lo digo como una luz de esperanza, si alguien se ha equivocado, porque todos podemos equivocarnos, incluso de forma grave, Dios nos perdona a través del sacramento de la confesión. ¿Bien? Volvemos al seno de la iglesia y volvemos a nuestra capacidad de poder algún día estar con Él en el cielo, si hacemos bien las cosas, ¿no? Eh, Rosalba, disculpa si he hablado mucho, el tiempo se nos ha ido. No sé si tú quieres decir una palabra de despedida, que nos quedan unos segundos. Sí, yo pienso, Jordi, que todo esto que hemos hablado y presentado, Dios permita que sean luces para todos nosotros, porque
tenemos que estar preparados para realmente tomar verdaderamente decisiones que estén conjugando nuestra humanidad y estén en un contacto directo con Dios, que es el que nos da la vida. Muchas gracias, Rosalba. Gracias por habernos acompañado. Y queridos amigos, a ustedes, si Dios quiere, nos veremos con ustedes en una próxima ocasión. Y recuerden, si el video les ha gustado, les ha ayudado, creen que puede ser de interés de alguna persona conocida, por favor, denle like, suscríbanse y compártanlo para que podamos llegar cada vez a más personas. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta la próxima.